en el Perú. Yo les quiero recordar, chicos, chicas que nos están viendo, que es importante acudir a vacunarse. Ahí está, Alma con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Alma? Sí, sorry que mi cámara la tengo Sí, abajo en la laptop, sí. entonces quería tratar de conectarme con el celular, pero al final ya no pude Ajá. para que se me vea mejor, pero bueno, ni modo. No te preocupes, Mucho Alma. De gusto, todas Aldo, maneras, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí apoyándolos, es una gran jornada y maratónica. todo de manera voluntaria, incentivar la vacunación porque en realidad salva vidas, ¿no? Y Así es. felicitaciones, ya quiero hacer un agradecimiento especial a Laurita, quien es la persona que me ha invitado, y somos amigas de hace bastante tiempo y de verdad que muy orgullosa de lo que están haciendo todos ustedes ahí en el equipo de Profesoras Conversando. Muchas gracias, Alma, por tus palabras. Es un granito de arena que aporta Profesoras Conversando a motivar a la gente que nos está viendo o que de repente por ahí en algún momento escucha o ve la transmisión que estamos haciendo de irse a vacunar, de lo importante que es estar vacunado, porque mientras más antes estemos vacunados todos, más pronto podemos regresar a la normalidad. Eso es Porque lo que sí, queremos todos. así es. Entonces, Sí, Alma, me cuentas, tú vienes con en representación de un proyecto, Business for Data sí, Science. sí, si quieres voy compartiendo mi pantalla y te voy contando un poco, ¿sí? Perfecto, yo te dejo aquí para que puedas exponer. Ya, pero te voy contando, me cuentas si se puede ver mi pantalla, Sí se ve, sí se ve. ¿sí? Ya. Soy cofundadora de la comunidad de científicos de ciencia de datos para negocios. Somos Ujú. la comunidad más activa de Latinoamérica. Actualmente estoy trabajando en el CAF, que es un organismo internacional, que es la Corporación de Fomento Andino, Ujú. y estoy como consultora internacional para la promoción del uso estratégico de datos e inteligencia artificial eh, para promover y generar valor social y económico en América Latina. Y les voy a contar un poco más sobre la comunidad. En la comunidad, eh, nuestro corazón es democratizar la ciencia de datos, la inteligencia artificial, para que todo el mundo, así no le gusten los números, entren a este mundo de los datos, porque esto ya es algo que se nos viene y se viene para quedarse, ¿no? Así como aprendimos y fue necesario en algún momento de la historia que todo el mundo sepa leer y escribir, luego vinieron las computadoras, tuvimos que aprender a usar las computadoras, ¿no? Y luego salió el Excel y todo el mundo maneja Excel, ¿no? Ahora va a venir la alfabetización de los datos, es decir, todos vamos a tener que aprender a leer datos, ¿no? Y eso es un poco de la comunidad, ¿no? Tú me cuentas, me das el go para empezar, Aldo. Sí, sí, adelante, Alma, por favor, te escuchamos. Sí, vamos a hablar sobre los datos abiertos y las evidencias que la vacunación sí funciona. Y como mencionaba Aldo, vamos a mencionar unos casos internacionales y también vamos a hablar del caso de Perú. Ahora, Perfecto. cuando nosotros empezamos decimos datos, lo primero que se nos viene a la mente son un mar de números, un montón de números, que para algunas personas dirán, ay, ¿para qué esos números? A mí ni siquiera me gustan las matemáticas, nunca me han gustado, ¿no? Pero cuando los números los empezamos a usar, se convierten en activos. Y ya todos conocemos los casos más conocidos de este uso de datos como activos. Ya todo el mundo los conoce, lo que ha pasado con la industria de los taxis, ¿no? Con Uber, Airbnb, con los hoteles, lo que le ha pasado a todos los medios de publicidad con Facebook, ¿no? Y ahora les quiero contar un poco sobre lo de nuevos ejemplos que se hablan muy poco, pero que sí son importantes y que son de alto impacto en el mundo. Yo no sé si todo el mundo recordará, esto era un teléfono fijo, ¿no?
Yo he estado trabajando muchos años en telecomunicaciones. Eso lo usaban bastante nuestros papás, nuestros abuelitos y de repente nosotros cuando estuvimos en el cole. Y luego cuando aparecieron los smartphones, también aparecieron las aplicaciones. Y las aplicaciones empezaron a crecer a un ritmo gigantesco y también usaban toda la información de los datos y generaban valor, generaban dinero, estaban ganando dinero a costillas de los operadores telefónicos. ¿Por qué? Porque no les pagaban ni un sol, no les pagaban nada. Y así como ha pasado con el teléfono fijo, está pasando con el cable, ¿no? Años atrás ustedes recibían esta cartilla, ¿no? Del cable mágico, donde les daba la programación y era lo más esperado para ver Nickelodeon, qué sé yo. Y ahora han salido las nuevas plataformas on demand, de streaming, como Netflix, Disney Plus, HBO Go, Amazon Prime, todo, ¿no? Y esta industria también se está moviendo. Y lo último que se está moviendo en el mundo son las fintech, ¿no? Que esto ya está pegándole al Perú, ¿no? Le está pegando a la banca directamente. Y estas fintech son startups pequeñas que se dedican, no trabaja como un banco con todos los servicios, sino que se especializan, por ejemplo, en dar créditos a las pymes, o por ejemplo, cambiar el tipo de cambio, ¿no? O vender solo dólares. Y esto está impactando fuertemente a la banca. Y todo esto es con la revolución de los datos. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía, del Estado, los datos también son activos gubernamentales. ¿Por qué? Porque nosotros, los ciudadanos, ¿no? Somos los propietarios de los datos y se los cedemos ¿a quién? Al Estado. ¿Cómo? Cada vez que interactuamos con ellos. Por ejemplo, si pagamos nuestros impuestos a la SUNAT, le estamos dando información. Si nos vamos a vacunar ahora con la vacunatón, le estamos entregando nuestra información. Si nos vamos a registrar nuestro bebé o casarnos, le estamos entregando nuestra información. Entonces, somos nosotros los propietarios, los ciudadanos, los propietarios de estos datos, y el Estado nos lo devuelve. ¿Cómo? Dándonos mejores servicios, mejorando los que ya existen, creando servicios de calidad, y también otra manera de entregarnos los datos es a través de los datos abiertos. Ahora bien, la mayoría de los activos, ¿no? De la mayoría de los activos, la mayoría de las cosas que nosotros nos compramos, cuanto más tiempo pasa, cuanto más lo usamos, más se deprecia su valor. Es decir, si yo me compro este blazer o si me compro un auto, por ejemplo, cuanto más uso el auto, más se deprecia en el tiempo. O sea, imagínense que si yo me compré un auto a $30,000 y a los 2 años lo quiero vender, bueno, ya no lo voy a poder vender a $30,000, lo voy a tener que vender, no sé, a 20,000, a menos valor. Sin embargo, con los datos sucede todo lo contrario. Cuanto más se usan los datos, más rentables son, más riqueza genera y más plata ganas tú en el bolsillo. Este señor se llama Elon Musk. Ese señor nos viene a cambiar las reglas del juego. Es uno de los innovadores más importantes de nuestra época. Y él dice, si compra un Tesla hoy, creo que está comprando un activo que se aprecia, no que se deprecia en el tiempo. Oye, Alma, pero me acabas de decir que todas las cosas que te compras, y si te compras un auto, pues se va a perder su valor, como que este señor que se fumó. Bueno, este Tesla, ¿y por qué dice esto Elon Musk? Este Tesla tiene inteligencia artificial. Este Tesla, cuanto más lo usas, más aprende. Es decir,
Si tú al auto ya está programado para que cuando esté en luz verde, él va caminando, ¿no? Va siguiendo, ¿no? Si viene la luz roja, se para. Pero ¿cómo aprende? Cuando tú lo manejas y está en luz verde y se te cruza una abuelita que se va a ir a vacunar, tú tienes que frenar y el auto para. Entonces el auto aprende. Entonces se le cruza un gato, un perro, cualquier cosa que tenga vida, uno frena, ¿no? Entonces, cuanto más usas el auto de Tesla, más aprende. ¿Por qué? Porque está generando información, está generando datos y se vuelve más inteligente tu auto. Entonces, si lo compraste, por ejemplo, a $10,000, después va a valer 30,000. Pero no solo se queda ahí, sino que hay muchos Teslas en el mundo. Y tu auto está aprendiendo no solo de lo que tú lo estás usando, sino de lo que el mundo lo está usando. Y se está generando millones y millones de datos, de información que hace muy inteligente tu auto, y tu auto no se deprecia, sino que aumenta su valor. Y esto es gracias a los datos, gracias a que aprende. Entonces, ya estamos convencidos de que los datos son importantes en nuestras vidas y que generan dinero, ¿no? Ahora, Alma, ¿dónde encontramos los datos? Los datos del Perú. Lo encontramos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, en www.datosabiertos.gov.pe. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar información, hay casi 6,000 datasets o bases de datos disponibles para que cualquier peruano que esté en cualquier parte del mundo se los pueda descargar y rentabilizar. Y como por ejemplo, los ministerios, aquí publican todos los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud, organismos como la OMPE, entidades públicas como el INEI, la OCE, municipalidades como la de Miraflores, San Isidro, etc. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque ya en otros países donde se están publicando más datos abiertos y las personas la están usando, se están creando startups que basados en datos abiertos, datos gratuitos. Y estos datos, después de estas startups, se venden a millones y millones de dólares. Está el caso de startups de la agricultura o del clima, etcétera, ¿no? Es más, hay países, principalmente en Europa, la mayoría son de Europa, que impacta directamente en el PBI, es decir, en los ingresos que genera un país, ¿no? Y impacta en casi un 20%. Entonces estamos hablando de que ya los recursos naturales ya están pasando a segundo plano y que realmente los datos están empezando a tener y generar valor. En esta ola de datos abiertos se ha, digamos, crecido de una manera exponencial con el tema de la pandemia y se ha incrementado el uso de los datos abiertos en el Perú, gracias a la pandemia, donde muchas comunidades, investigadores independientes, con el propósito de ayudar al país, de ayudar al Perú, bueno, empiezan a hacer sus ejercicios, sus análisis y los publican, ¿no? Esto es uno de los ejemplos que tenemos aquí. Y nosotros, como comunidad, no fuimos la excepción. Cuando se disponibilizó la data de fallecidos y de positivos del COVID en el Perú, fue en mayo del año pasado. Venimos más de un año ininterrumpidamente, todas las semanas, analizando la información. Y primero éramos 2 personas, ahora somos un poquito más de personas trabajando en estos datos abiertos. Y luego, en febrero de este año, se disponibilizó el dataset de vacunas. Y esto sí es un gran logro para Perú. Fuimos el tercer país en el mundo que disponibilizó el dataset de vacunas, el primero en Latinoamérica. Y esto, para los que somos científicos de datos, para los que estamos inmersos en el mundo y nos puedan entender un poquito, es como que si Perú, o sea, haber estado en el top 3 en el mundo, seguido de Reino Unido y de Francia,
O sea, para nosotros es como si hubiésemos ganado un partido de fútbol de la selección, de las eliminatorias, pues, ¿no? Entonces, realmente, para nosotros es un gran logro, ¿no? Y un gran orgullo como peruanos, ¿no? Ahora vamos a irnos hacia las evidencias, ¿no? Ya entendimos lo de los datos abiertos y ahora vamos a hablar sobre las evidencias y es súper importante que te vacunes porque ahora vamos a ver cómo los números nos empiezan a hablar, empiezan a mostrar, empiezan a evidenciar que realmente la vacuna es súper importante y que salva vidas. Ese es el caso de Estados Unidos, pero antes de empezar con el caso de Estados Unidos, para nosotros es súper importante como comunidad que se entienda la información que estamos mostrando. O sea, así sea el algoritmo más difícil, más, no sé, más avanzado del mundo, para nosotros es cómo eso lo traducimos para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces vamos primero a entender el gráfico. Ustedes ven aquí estas barras celestes, todas estas barras celestes, es una evolución diaria que se obtiene a través de un promedio móvil diario, entonces diario, de contagiados. Se ve mi mouse, ¿verdad? Entonces, todas estas barras celestes corresponde a los contagios que están, y su escala, es decir, están al lado, los números para los contagios están al lado izquierdo, ¿no? Que van de 50.000, 100.000, 200.000, 300.000. La línea roja es la evolución diaria de los fallecidos y su escala va de 500, 1.000, 1.500, 2.500. Entonces, para el caso de Estados Unidos, vemos de que hacia la quincena, o sea, el 15 de enero, tuvo su pico más alto en contagios. 250.000 de personas se contagiaron en un solo día. En un solo día en Estados Unidos se contagiaron 250.000 de personas. Y murieron en un solo día más de 3.000 personas, casi 3.500 personas en un solo día. Este caso es bien interesante porque antes del 15 de enero había una gestión, esta gestión anterior que había en Estados Unidos, no creía en el COVID, no creía en la pandemia, decía, ese es una gripe china, como decimos acá en el Perú, esto es un cuento chino, esto no nos va a afectar a nosotros. Y la gente hacía lo que se le daba la gana, no usaba mascarillas, hacía su vida normal, ¿no? Pero ¿qué pasó con la nueva gestión, con el nuevo liderazgo que entró en la segunda quincena de enero? Lo primero que hizo fue 3 reglas simples. Uso de mascarilla obligatorio. Segundo, distanciamiento social. Y tercero, vacunación masiva. Y este es el resultado del impacto de la vacunación en Estados Unidos. Miren esta curva, cómo se reduce cuando se empieza la vacunación y se toman todas estas medidas, cómo caen los fallecimientos y cómo caen los contagios. Ambos caen. Ahora vamos a hablar de la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad de contagios o la velocidad de fallecidos, nosotros comparamos 2 meses, el mes anterior versus el mes actual, es decir, julio versus junio. Y este número que estamos mostrando aquí de julio es respecto a un proyectado. Hemos proyectado al cierre de julio cuál sería la cifra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que en el caso de Estados Unidos, los contagios, este color celeste, va a aumentar en más 23%. Pero, ojo, más 23% julio versus junio. Y junio está súper bajito.
O sea, está bien chiquitito aquí, como lo pueden ver. Y en el caso de los fallecimientos es contundente. Y acá se evidencia cómo la vacunación es importante y reduce las muertes. Va a reducirse en un casi 40% las muertes, los fallecimientos. Disminuye la mortalidad. Este otro caso es de la India. Este caso de la India, ¿no? Igual los contagios son las barras color naranja y en color rojo la línea de fallecidos. Y bueno, como comunidad les cuento que nosotros hacemos esta proyección, es una proyección simple, y siempre la verdad es que gracias a Dios siempre la hemos chutado, ¿no? Siempre cuando hacíamos una proyección siempre teníamos el número ahí. Pero en el caso de la India en particular, ahí sí les confieso de que cuando hicimos la proyección, más o menos estábamos aquí en abril, nos salía un número horrible, un número astronómico, o sea, era una cosa que decíamos, lo validamos no sé cuántas veces, nos demoramos en publicar la información. Al final, fuimos valientes y dijimos, ese es el número y lo lanzamos. Así que nos lanzamos con la proyección que nos había salido. Y ha sido, la verdad que no la chuntamos, ha sido el único caso en donde no le dimos al número porque lo que habíamos proyectado, que ya nos daba miedo, fue peor. O sea, el escenario de la India fue peor de lo que habíamos nosotros proyectado. En el caso de la India, que también ya empezó su vacunación, miren el impacto de la vacunación, cómo cae los contagios y los fallecimientos. Y esto es, y se proyecta que para el cierre de julio, de julio versus junio, los contagios se van a reducir a la mitad, al 50%, y los fallecimientos al 60%. Pero si ustedes ven desde esta curva más alta hasta acá, pues habrá bajado unas 5 o 6 veces, ¿no? Y todo esto gracias a la vacunación. Por eso es importante que vayas a vacunarte. Están las 24 horas ahí vacunando. Anda, lleva a tu viejito arrastrado, amarrado, a tus abuelitos, pero llévalos a vacunar. La vacunación sí sirve, salva vidas y lo están viendo ustedes aquí con números. El otro caso es Reino Unido. Reino Unido, otra vez, los contagios son las barras azules y el fallecimiento la línea roja, ¿no? Vemos que julio versus junio, Alma, está subiendo al doble. Sí, están subiendo al doble los contagios. Los contagios están subiendo por estas nuevas variantes que están apareciendo. Pero la mortalidad, a pesar de que está subiendo al doble, es julio versus junio. Pero miren junio, ¿dónde estaba? Estaba en el suelo. Casi nadie se muere en Reino Unido. La vacuna salva vidas. El caso de Alemania. En Alemania, bueno, Merkel es su presidenta es una trome, pues, ¿no? Y además que los alemanes son así, pues, ¿no? Bien cumpliditos, ¿no? Y aquí también vemos cómo Alemania está reduciendo, gracias también a la vacunación, cómo están reduciendo y se proyecta una reducción para junio versus julio, una reducción de sus contagios del menos 60% y fallecidos menos 70%. Hace algunos meses atrás hicimos una proyección, un análisis para ver la velocidad, pero aquí ya no hacíamos versus el mes anterior, sino la velocidad versus el pico más alto. Este es el caso de Israel. Vemos de que Israel, cuando empieza su vacunación, cómo impactan las vacunas tanto en fallecidos como en contagios. En su pico más alto, Israel cae en un menos 26 veces en contagios y menos 123 veces sus fallecidos. Es decir, que la vacuna sí sirve y en este caso particular, en Israel usaron principalmente la Pfizer. Y en el caso de Emiratos Árabes, donde se redujo en su pico más alto en fallecidos
4 veces menos y casi 2 veces en fallecidos y en contagios casi 2 veces, principalmente utilizaron la Sinopharm. Entonces, aquí el mensaje es, la vacuna sirve y ponte la vacuna que llegue más rápido a tus manos, pero póntela. Ahora veamos Perú. ¿Cuáles son estos grandes números de Perú? Tenemos esto hasta hace un par de días, porque el análisis que hemos hecho de Perú está actualizado hasta hace un par de días. Tenemos en el Perú, lamentablemente, 195,000 personas fallecidas por COVID, más de 2 millones de peruanos contagiados, más de 10 millones de dosis aplicadas, y de estas 10 millones de dosis aplicadas, porque ustedes saben que algunas personas reciben 2 vacunas, estos 10 millones se reparten en más de 6 millones de peruanos que han recibido al menos una dosis, y de estos más de 6 millones hay casi 4 millones de peruanos que ya están inmunizados con las 2 dosis de la vacuna. Y eso es una gran noticia. ¿Cómo? Ahora, nosotros recordemos que en el Perú somos 33 millones de peruanos y las personas que se pueden vacunar son las personas que hasta ahora sabemos, son las personas mayores de 18. Y las personas mayores de 18, esa población mayor de 18 en el Perú, son 23 millones de peruanos. De los 23 millones de peruanos que podemos vacunarnos, se ha avanzado, este verde oscuro es que las personas inmunizadas con las 2 dosis, es decir, hay un 16% de peruanos mayores de 18 años que ya están inmunizados con las 2 dosis. Un 11%, este verde clarito, es que ha recibido una sola dosis. Una persona que ha recibido un 11%. Y nos está faltando un poquito más de 70% que estaría pendiente, ¿no? Eso es a nivel general. Pero nosotros sabemos, porque esto lo sabemos de los análisis que se hacían desde el año pasado, donde el riesgo de morir de una persona adulto mayor era 60 veces más probable que se muera un adulto mayor que un joven. Por eso se tomó la decisión de empezar la vacunación con los más viejitos, ¿no? Y aquí vemos que tanto los que tienen 60, 70 y los mayores de 80 están alrededor de que el 70% de esta población ha sido inmunizada con 2 dosis. Y alrededor del 10% tiene una dosis y estaría faltando entre un 20 y 25% por vacunarse. Y ya aquí también vemos cuántas de estas personas de los 50 que ya empezaron a vacunarse y ahora que en estos días han empezado los de 40, han empezado a vacunarse también, se está viendo cómo incrementa. Entonces, ya empezamos la vacunación en el Perú. ¿Cómo esto ha impactado en el Perú? Vamos a hacer aquí un zoom de los abuelitos mayores de 80 años, ¿no? Esto es todos los abuelitos que viven en el Perú mayores de 80 años. Otra vez, estas barras naranjas son los contagios en este grupo de abuelitos mayores de 80 años del Perú. Y la línea roja son los fallecimientos. La vacunación empezó en febrero con los médicos, etcétera, pero en este target de abuelitos mayores de 80 años empezó la vacunación masiva el 16 de abril. Y miren cómo del 16 de abril, cómo caen los contagios y los fallecimientos. Y la velocidad de contagios y de fallecimientos de junio versus julio va a caer prácticamente a la mitad. Menos 45% en contagios y menos 50% en fallecidos. La vacuna, todas las personas que nos están escuchando, funciona y salva vidas. Esto es una evidencia. Estos son números, se está demostrando con números que sí, no es que a mí me parece, me gusta, yo opino esto, opino lo otro, no.
Esto es real, se salvan vidas. Si su abuelito, su papá dicen, o su tío, tía que vivan con ustedes, dicen, no, yo no me quiero poner esa vacuna, que no sé qué, lo agarran, lo amarran y se lo llevan y se lo sientan ahí para que le pongan su vacuna. Pero tienen que ponerle la vacuna. A la fuerza, pero tienen que llevarlo a su abuelito. Esto es importante. Los números nos están hablando. Ahora vamos a ver el grupo de los abuelitos de 70. También los contagios son estas barras amarillas y la línea roja, los fallecimientos. Se está reduciendo a más de la mitad, es decir, menos 56% junio versus julio, en contagios y en fallecidos. Y en el caso de los de 60 más, también están reduciéndose. Y miren, es más grande, es menos 60% en contagios y casi menos 60% en fallecimientos también. O sea, aquí se está demostrando que la vacuna nos está protegiendo. Y como hablamos al inicio, Aldo, sí, si queremos regresar a la normalidad de antes, así sea una pseudo normalidad, lo que sea, queremos volver a abrazar a nuestros familiares, queremos volver a visitarlos, vacúnense, vayan y vacúnense. Estos son los abuelitos de todo el Perú de 60 años o más. Ahora, también nosotros podemos ver esto por región. ¿Cómo está avanzando la vacunación por región? Y vemos que en Lima y Callao es donde más se está avanzando. El promedio en el Perú de 18 años a más, estos 23 millones de peruanos que podemos ser vacunados, está llegando alrededor del 20%, un poco más para el caso de Lima y Callao. En Tacna, por ejemplo, llega hasta 22, ¿no? Entonces, hagamos esto es un ejemplo, ¿no? O sea, esto también lo podemos mostrar por cruzarlo con algún grupo etario, y les he traído un solo ejemplo, que es el grupo de los de 60 años, de cómo se distribuyen. Los de 60 años a nivel nacional, que tienen aplicado 2 dosis a nivel nacional de todos los adultos mayores de 60, 70 años, es 64%. Pero si lo aperturamos por departamento, vemos que, por ejemplo, Huancavelica está mucho más avanzado y tiene un 77% de sus abuelitos de 60 inmunizados con las 2 dosis. Y tenemos también Perú. En Perú en general, en todos los departamentos del Perú, se están reduciendo los contagios y los fallecimientos gracias a la vacunación. Y esto es a nivel Perú de una reducción en contagios del menos 33% y en fallecidos casi la mitad, menos 45%. Ahora, en todos los departamentos bajan los contagios y bajan los fallecimientos, excepto Loreto. Loreto es el único departamento que aumenta en contagios y aumenta en fallecimientos. Y vemos de que en contagios aumenta más 50%, ¿no? Pero los fallecimientos, junio versus julio, es casi el doble, o sea, más 90%. Pero ojo, miren acá que si bien va a crecer casi el doble, junio es bien pequeñito, ¿no? Uh-huh. Por último, todas las personas que ya fueron a vacunarse o tienen un abuelito que ya se vacunó, recibió sus 2 dosis, ustedes pueden tener su carnet digital de vacunación, ¿no? Que cuando quieren viajar después al extranjero, ya tienen su documento ahí, se lo pueden descargar en este link, ¿no? Y escriben todos sus datos ahí. Yo quiero agradecer a Profesoras Conversando, a Aldo, a Laurita, a Ana. Gracias por este espacio. Aquí les dejamos nuestra página web, nuestras redes sociales para que nos sigan a la comunidad y para que también me puedan seguir a mí también. Sí. Y bueno, vayan, vacúnense y amarren a su abuelito. Si es que no se quiere llevar, llévenlo, forzado, pero llévenlo. Ahora, si a sus papás que tienen 40, 50 también. Así que
todos tenemos que ir y poner el hombro, e incluso ahora se ha abierto para las personas discapacitadas y también para las mujeres embarazadas que tienen 28 semanas a más, ¿no? Entonces vayan ya y vacúnense. Muy bien, muchas gracias Alma por tu participación. Muy interesante la información que has mostrado. Qué mejor que Gracias. convencer a la gente a que vaya a vacunarse con datos, con evidencia, que nos diga que efectivamente las vacunas funcionan. Las vacunas protegen a la gente, protegen a las comunidades y como reitero, mientras más pronto estemos vacunados, más pronto volveremos a la normalidad que A la conocíamos. normalidad. Porque la Sí. normalidad que tenemos ahora es lejanamente distinta a la que teníamos antes del inicio de la pandemia. Muchas gracias, Alma. Ahí están Muchas tus redes. gracias. Sí, tus Sí, redes ahí de están nuestras contacto. redes de la comunidad y las mías para que puedan seguirnos y encantados de que también integren nuestra comunidad y estamos para servirlos cualquier consulta, duda. Y muy agradecido, Aldo, a la extensiva Laurita y felicitarlos nuevamente por esta iniciativa voluntaria que de verdad que hay que incentivar a las personas a que vayan a vacunarse porque realmente salvan vidas. Muy bien, muchísimas gracias, Alma, nuevamente. Esperamos tenerte de vuelta por aquí en una próxima oportunidad, dando de este u otro tema que pueda ser de interés para todos nosotros. Muchas gracias, Alma. Listo, muchas gracias, chao. Bien, cuídate.